iglesia, Dios te bendiga. Vamos a cantar este día juntos, amén. Al recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle está, un camino abrirá. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Oh, oh, el futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya.
Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Lo declaramos Vamos, iglesia, ayúdame a cantar esto. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, Dios. Gracias. Por llamarnos hijos tuyos. Gracias por redimirnos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar.
oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Solo en ti. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha dado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. No, mi esperanza está en Jesús. Bienvenidos a todos, iglesia. Qué gusto tenerte conectado en esta tarde. Nos da muchísimo gusto porque eres de los primeros que han estado fieles a esta conexión. Si tú eres nuevo por aquí, bienvenido, te damos la bienvenida. Quédate hasta el final, sabemos que te va a ayudar muchísimo lo que viene a continuación. Si ya eres de casa, te invitamos a presencial si te es posible, y si no, no importa, aquí seguimos fieles con esta transmisión. Y bueno, es tiempo de compartir este mensaje con alguien que tú sepas que le va a ayudar.
Es muy importante hacer esto porque también cuenta como una forma de evangelizar. Así que comparte este mensaje, es muy sencillo. Aquí abajo, si lo estás viendo por Facebook, hay una flechita para compartir con tus contactos. Si lo estás viendo a través de YouTube, también hay una opción de compartirlo directamente, el link. Y bueno, iglesia, quiero leerte unos agradecimientos porque en esta temporada estamos muy felices, creo todos, porque tenemos de qué agradecer bastante. Quiero leerte a continuación unos. Julio agradece porque lo libró de una carambola de 6 autos y salió intacto. No tuvo ni un rasguño, nada, salió intacto. Armando tiene un nuevo trabajo como maestro. Gloria a Dios por los nuevos trabajos. Azucena le da gracias por permitirle ser parte de la gran obra de Dios en ministración. Muchas gracias a Dios por los dones que ha estado descubriendo en esta temporada y los ministerios. También damos gracias por sanidad de COVID, como Mayra, Carolina, Gabriela y etcétera, de personas que le dan muchísimas gracias a Dios por sanidad de COVID. También dan gracias a Dios por su fidelidad. Marta, porque su pago de impuestos de lentes quedó, era una cantidad alta, pero quedó en cero, gracias a Dios. Raúl agradece por su ex jefa que le devolvió el trabajo, lo volvieron a contratar, gracias a Dios. También hay agradecimientos de provisión. Susana agradece por el sustento y la provisión diaria, así como también Guillermo, también Vero y también Vicky, gracias a Dios. También salud y sanidades fuera de COVID. En esta temporada también presentamos enfermedades y Michelle agradece por la sanidad de adicción de su primo y la salud de su esposa y ahora su nuevo bebé, gracias a Dios. Mauricio agradece por que lo libró de un infarto, gloria a Dios. Y Mónica, porque su hija Mari le dolían sus riñones, muy fuerte ese dolor, y el doctor decía que eran cálculos. Pero oraron a Dios y la limpió de todo mal y no han vuelto dolores. Amén. Y así muchísimos más agradecimientos, de verdad. Ahorita no tengo mucho tiempo de leer todos, pero todos tenemos por algo que agradecer. Y bueno, quiero pasar a lo que es diezmos y ofrendas. Es muy importante en esta temporada también ser fieles a Dios con nuestros ingresos. Y quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa por necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Dios te recompensará en lo que estás haciendo con tus ingresos hacia Dios, reportándole a Dios lo que le pertenece. Quiero orar por tu provisión y por tu economía. Amado Dios, gracias porque tú nos permites entender tu palabra, porque tú nos das ese entendimiento y nos abres la mente para entender de qué se trata, Dios, cómo administrar nuestra economía. Gracias a ti vemos sustento en nuestro hogar. Gracias a ti no tenemos problemas de economía, no tenemos problemas de necesidad de comida, porque siempre tu provisión se muestra fiel en nuestra cocina, en nuestra alacena. Muchas
muchas gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de los que está oyendo. Bendigo su trabajo, bendigo a los que aún no tienen trabajo, pero tu fe los hace permanecer de pie. En el nombre de Jesús, bendigo a cada miembro de esta iglesia y a los que aún no son miembros y están por conectarse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Pues llegó la hora, llegó el momento de lo que todos estábamos esperando, el mensaje de esta tarde. Le dejo el lugar a nuestro pastor Ricardo. Hola iglesia, ¿cómo te encuentras? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de lo que Dios está hablando a tu corazón. Y bueno, pues es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes, dejarnos entrar a su casa. Y es un tiempo para buscar a Dios en lo extremo. Es tiempo de estar súper conectados con Dios. Y bueno, yo quiero iniciar este tema y sin antes decirte que estamos en un tiempo de recordar la pasión de Cristo. Es el tiempo de recordar a qué vino Jesús, ¿no? Podemos ver en la palabra de Dios, ahí en San Juan. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia ahí en San Juan. Y dice la palabra de Dios en San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que seamos ejemplo de Él. Jesucristo está hablando después de haberle lavado los pies a los discípulos, les da esa enseñanza que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de entrega. Y pues el apóstol Pablo también nos motivaba, nos exhortaba a que fuéramos imitadores. Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando alguien declara esto era porque estaba llevando una vida perfecta, una vida sin tache, ¿no? Para que alguien como Pablo pudiera decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Bueno, el asunto de que Jesús haya venido a la tierra es un plan muy integral de parte de Jesús, pero parte de ese plan es enseñar cómo vivir, es enseñarnos cómo podemos salir de situaciones adversas, difíciles, ¿no? Él pudo hacerlo y nosotros también podemos hacerlo con el único propósito de imitar a Cristo, de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo a este tema le he puesto vestimenta apropiada. Vestimenta apropiada. ¿A cuántos de nosotros nos gusta vestirnos apropiadamente? Claro, según lo amerite la ocasión. ¿A cuántos les gusta que les digan, ¿sabes qué? Te invito a una boda. Y lo primero que pensamos, ¿qué me voy a poner, no? Un traje, las mujeres un vestido. Y pues ya desde antes ya estás pensando en qué te vas a poner para esa boda, ¿no? Puede ser para una boda, para una graduación, incluso para ir a trabajar, usas cierta vestimenta, para el deporte, para cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hace lluvia, usas una vestimenta especial, ¿no? Entonces, siempre usas la vestimenta apropiada. Dice Romanos, y quiero que empecemos con este versículo, Romanos 13:14, dice así, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo nos está motivando aquí a que nos vistamos del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ahí donde estás vamos a hacer una oración y decirle, Señor, habla mi corazón en esta hora, que tu palabra pueda ser sembrada en mi corazón y pueda ser hacedor de ella. Padre, gracias te damos
por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por un día más de vida en tu gran misericordia, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón para que seas tú el que hable a este corazón, Señor, y que podamos ser oidores, Padre, de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos continuamente. Gracias por estar atento a nuestras necesidades, Padre. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos dice que te vistas del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. En el contexto de este versículo, el apóstol nos está exhortando, y en ese tiempo estaba exhortando, a que andemos, dice, como de día, dice, honestamente. O sea, hay que andar derechos en las cosas de Dios. A que andemos en las ordenanzas del Señor. Y ahí si te regresas tantito al contexto, ahí en el versículo 9, dice, andemos en las ordenanzas del Señor. Dice, no adulterando. Dice, no matando. No hurtando, o sea, no robando. No diciendo mentiras, no diciendo falso testimonio, o sea, las mentiras, no codiciando tampoco. Y bueno, pues nos dice un poquito acerca de parte de los mandamientos, ¿no? En este contexto de Romanos, ¿no? Desechemos, dice ahí, desechemos las obras de las tinieblas, ¿no? Dice que no andemos en glotonerías, le decía a los romanos, saben que no anden en glotonerías, no anden en borracheras, no anden en lujurias, no anden en lascivias, no anden en contiendas, en pleitos. Dice, saben que no se anden envidiando entre ustedes lo que tienen, ¿no? Y podemos ver también que se está refiriendo el contexto de esta palabra a todos los aspectos de comportamiento del ser humano, de su conducta, sobre todo de los creyentes, ¿no? En su actividad y conducta cotidiana, aún de cristianos y no cristianos se estaba refiriendo. Y es que en ese tiempo como que se había malentendido la palabra y no habían tomado muy en serio la palabra de Dios y seguían viviendo su vida de desorden, ¿no? Entonces el apóstol escribe esta carta para alentarlos a que se vistan de Jesucristo. Y bueno, ese es el motivo de este tema, el que tú te vistas de Jesucristo. Y yo quiero inducirte, quiero llevarte a que continuamente te estés vistiendo de Jesucristo. Y como punto número 1, ponle ahí, ¿en qué vestimenta te encontró Jesús? Antes de conocer a Jesús, ¿cómo estabas vestido? Y no me estoy refiriendo a lo físico, porque a lo mejor estabas en tu oficina, alguien te compartió y estabas de traje o no sé. Me estoy refiriendo más en lo íntimo, en lo moral, en lo espiritual. Claro, también en lo físico. ¿Cómo te encontró Jesús vestido? Antes de conocerlo, ¿cómo fue esto? ¿Qué vestimentas usabas antes de conocer a Jesús? Yo recuerdo que, hablando de vestiduras, digamos, espirituales o en el interior, en el alma, yo estaba vestido de mucho rencor, traía un vestido como de rencor, tenía rencor a ciertas personas que me habían afectado desde pequeño, estaba con vestiduras de falta de perdón. O sea, una vestidura fuerte, gruesa de falta de perdón, una vestidura de odio, ¿no? Porque esas son las vestiduras que ahorita vas a ir entendiendo que tenemos en el transcurso de la vida, en el caminar de la vida. A veces nos dejamos esas vestiduras y andamos caminando con ese tipo de vestiduras. Y yo recuerdo eso, esa vestidura de rencor, de falta de perdón, de odio, ¿no? Y ahorita lo vas a entender un poco más. Vamos a la palabra de Dios ahí en Zacarías, capítulo 3, del versículo 3 al 4. Esto está muy claro. ¿Ya lo tienes? Me gustaría que lo buscaras porque es importante que agarres tu Biblia, lo subrayes y es parte de lo que Dios
está hablando a tu corazón. Dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y en el versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bueno, esta palabra está siendo aplicada a un sacerdote que era Josué, no es el Josué de Moisés, es un sacerdote que estaba siendo vestido de parte de Dios, pero le estaba quitando sus ropas viles, unas ropas de pecado. En la Escritura está ejemplificando a Josué como el pueblo de Israel. Josué era como el pueblo de Israel que tenía el pecado. Y nuestro Señor estaba limpiando al pueblo de Israel. Entonces lo ejemplifica con José y dice que el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles, o sea, quitarle el pecado, ¿no? Y él le dijo: y mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando venimos a Jesús sucede esto. Él nos limpia de todo pecado, o sea, de toda maldad. Nos quita nuestras vestiduras viles, nuestras vestiduras de pecado y nos limpia. Eso es lo que hace cuando venimos a Jesús. Y te digo lo anterior. A mí me quitó esas vestiduras de falta de perdón, me quitó esas vestiduras esas vestiduras viles de odio, esas vestiduras de rencor, las quitó el Señor Jesucristo de mi vida. Es algo pesado traer ese tipo de vestiduras cargando, porque es como si estuvieras arropado. Traes la del odio, traes la de falta de perdón, traes las del rencor. Entonces estás como súper arropado de tanta vestidura vil, de tanto pecado, porque a fin de cuentas eso es un pecado, ¿no? Y damos gracias a Dios porque cuando venimos a Jesús, Él nos limpia y nos quita de todas esas vestiduras viles y nos da una limpieza total, porque así es Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Pero desafortunadamente en el camino cristiano a veces queremos regresar a tomar esas vestiduras viles que nos quitó el Señor, esas vestiduras viejas, vestiduras viles que quizá decidimos guardarlas y no quemarlas. Yo no sé cuántos les gusta guardar ropa que está vieja, pero dicen: no, yo me siento muy cómodo con ella, ¿no? Y hay ropa así que tú te sientes muy cómoda, pero realmente está muy vieja, hasta que llegue el momento en que te deshaces de ella, ¿no? Pero estas vestiduras que el Señor nos ha quitado, por eso te preguntaba al principio, ¿con qué vestiduras te había encontrado el Señor? Y ahorita a lo mejor va a regresar a tu mente con qué vestiduras te encontró el Señor, ¿no? Yo no sé, puedes pensarlo ahí. Quizás estabas en adulterio, quizás estás en fornicación, quizás estabas robando, no sé. A veces queremos regresar a esas viejas vestiduras, pero tú lo que tienes que hacer es quemar esas vestiduras, decidir no guardarlas, ¿no? Quemar esas vestiduras viles del pasado. Y bueno, dejar tus vestiduras blancas, limpias, como Jesús las ha dejado. Como punto número 2, ponle ahí vestiduras limpias. Mientras estamos en Jesús, Él nos mantiene limpios. Mientras estamos en Jesús, Él nos ayuda a limpiarnos de cualquier cosa. Pero también nuestra responsabilidad es mantener nuestras vestiduras limpias, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad. Si Él ya te limpió, no tenemos que volver a regresar a lo pasado, a lo viejo y volvernos a ensuciar. Estar delante de Dios, tenemos que mantener nuestras vestiduras limpias delante de Él. Y lo vas a ver un poquito aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 4 y 5.
Yo sé que ahí tienes tu Biblia, ábrela y busca ahí Apocalipsis 3, capítulo 3. Vamos al versículo 4 y 5. Dice así la palabra, hablando nuestro Señor a una iglesia, la iglesia de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús conoce perfectamente a su iglesia. Jesús conoce perfectamente nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él, Él las limpió. Él conoce si están manchadas nuestras vestiduras. Sabe si le hemos manchado. Y acuérdate que las manchas son por causa del pecado, ¿no? Tenemos nosotros la responsabilidad de mantener nuestras vestiduras limpias, sin manchas. ¿Qué es esto? Pues es no contaminarnos, no volver a lo vil, no volver al pecado. Volver al pecado nos mancha nuestras vestiduras. Eso es lo que no quiere Jesús. Cuando conocemos a Jesús, lo propio es vestirnos de Jesucristo. Y es lo que nos está induciendo Pablo ahí en Romanos, a que nos vistamos de Jesucristo, ¿no? Eso ha sido lo propio. Alguien que conoce a Cristo tiene que imitar a Cristo. Imitar a Cristo, pues es vístete de Jesucristo. Ahora, como punto número 3, ponle ahí, vístete de Jesucristo, vístete de Jesús. Y yo quiero decirte algo, vestirse de Jesucristo es tomar el carácter de Cristo. Eso es vestirse de Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es el carácter de Cristo? Bondadoso, piadoso, justo, fiel, amable, es un hombre que hace el bien, que hace el bien y lo sigue haciendo el bien, ¿no? Entonces, vestirme de Jesucristo es tomar el carácter de Cristo en mí. Y hacernos la pregunta, cuando tú te vistes de Jesucristo, siempre tienes que hacerte la pregunta ante una situación, ante un problema, ante algo que no puedas solucionar, decir, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿No? Cuando tenemos situaciones difíciles y te vistes de Jesucristo, solamente tienes que decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decidiría Jesús en esta situación adversa? Y el Espíritu Santo te va a traer la respuesta, te va a ayudar a poder solucionar esa situación. Necesitamos revestirnos de lo divino, o sea, de Jesucristo, para poder vencer muchas cosas. Vestirse de Jesucristo es someter cada capacidad que tenemos, cada talento que tenemos, cada posesión que tenemos a Jesucristo. Eso es vestirnos de Jesucristo. Cuando tú sometes todo tu ser a Jesús, ¿no? Vestirte de Jesucristo también es esa armadura. Cuando nos vestimos de Jesucristo es como tener una armadura. Es una armadura contra el pecado. Es como un escudo que te protege de los dardos de fuego del enemigo. Vestirse de Jesucristo es someter tu corazón a Jesucristo. O sea que todo aquello que atesoras, todo aquello que anhelas, ya no debe de ser, ¿no? Tu corazón debe de estar sujeto a Jesús. Cuando te revistes de Él, le entregas el control total de tu corazón a Jesús. Podemos ver en Colosenses 3, 12 al 15, me gusta esto porque podemos ver como un guardarropa con la que nos podemos vestir, con lo que podemos ayudar
ayudarnos a ser diferentes y a templarnos como verdaderos cristianos. Yo puedo ver un guardarropas ahí en Colosenses 3, 12 al 15. Pero para poder hacer uso de este guardarropas, para poder vestirnos, tenemos que hacer morir algunas cosas. Y es lo que podemos ver en unos versículos antes. Ahí, si nos bajamos tantito a Colosenses 3, del versículo 5 al 10, dice la palabra, es muy clara la palabra, exhortándonos y llevándonos en el orden que Dios quiere. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y fíjate lo que tenemos que hacer morir. O sea, es lo que ataca al enemigo, lo que el enemigo ataca con todo esto, ¿no? El enemigo pone en el ser humano el practicar la fornicación. Así es que dice Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, dice ahí, ¿no? Malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice la palabra en el 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ya hace una lista también de lo que tenemos que dejar antes de vestirnos de Jesucristo. Dice, deja la ira. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con la ira? Ese era uno de mis problemas. Queda un poco porcentaje, pero si me hubieras conocido antes, cuidado, ¿no? Pero sí, la ira, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, ¿no? La malicia para hacer cosas o hacer tanto desorden en esto. Dice, deja la blasfemia. Dice la palabra, palabras deshonestas que salen de vuestra boca, ¿no? Dejar también vos todas estas cosas. Dice también, dice el 9, no mintáis los unos a los otros. No. O sea, no seas mentiroso. Hay personas que es un hábito el mentir, ya es automático cuando usan esto para mentir. Dice, dejemos esto, ¿no? Y dice la palabra en la exhortación, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En el 10 nos dice la recomendación, dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo tenemos que renovarnos como hombres, ¿no? Como creación de Dios. Hay que vestirnos de Jesucristo, y vestirte de Jesucristo es renovarte. Dice Colosenses, vamos a regresar allá a Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y 15. Ahora sí vamos a ver las vestiduras que nos ayudarán a ser templados y diferentes como verdaderos cristianos. Ya después de haber quitado todo esto, nos tenemos que vestir de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué tenemos que quitarnos ciertas cosas? Porque no puedes mezclar, por ejemplo, lo santo, lo que es del Señor, con las cosas de pecado, con las cosas del mundo, ¿no? Por eso tenemos que despojarnos de todo esto que ya te mencioné para podernos vestir de Jesucristo. Ahora, quizás estés batallando con algunas cosas, pero el que tú te vistas de Jesucristo va a ser como en automático, que va a sacar aquello que te está estorbando o con lo que estás teniendo problemas. Quizás no te vistas de Jesucristo porque vas a decir, es que estoy batallando con esto y mi problema es esto, ¿no? Uno de los puntos que estuvimos viendo, ¿no? Quizás tengas problemas con la pornografía y dices, no puedo vestir de Jesucristo. Pero cuando te dices tú, me visto de Jesucristo, tomo el carácter de Cristo, es como tomar ese poder en Jesús para poder dejar eso.
Solos no podemos dejar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertas tendencias, ciertas costumbres. Pero cuando te vistes de Jesucristo, tienes como un poder. Y cuando lo declaras, hoy me visto de Jesucristo, viene ese poder a ti de parte de ayudando al Espíritu Santo para poder controlar esto, ¿no? Dice el versículo 12, ¿no? Fíjate, esta es parte de ese guardarropas. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, vístete como escogido de Dios, ¿no? Una vestimenta de alguien que es escogido por Dios es una vestimenta limpia, es una vestimenta digna. Entonces, a veces no nos sentimos como escogidos de Dios. A veces creemos que nosotros escogimos a Dios, pero realmente Él nos escogió a nosotros, ¿no? Y te debes de sentir orgulloso. Por eso dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión en la escuela, en algún concurso, cuando te escogen para algún proyecto en la escuela, cuando te escogen en algún equipo, eres escogido, ¿no? O en algún sorteo que fuiste, no sé, a la universidad o algo y te escogen, te tienes que sentir privilegiado de haber sido escogido, ¿no? De que entre 100 o 1000, no sé, tú fuiste el escogido para algo especial. De la misma manera, el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Por eso dice, vístete como escogido de Dios. O sea, cree que el que te escogió puso los ojos en ti y vio algo especial en ti. Y te va a sostener, te va a levantar, te va a fortalecer. Si Dios nos ha escogido es porque conoce nuestro corazón y ve nuestras capacidades. Lo que podemos hacer en sus manos son cosas fuertes y sobrenaturales, ¿no? Entonces, vístete como escogido de Dios. Dice también, vístete como santo. O sea, si el Señor te escogió, tenemos que andar en santidad, guardarnos de muchas cosas, de cosas viles, guardarnos del pecado. Dice, vístete de amado, o sea, siéntete amado por Dios, vístete de amor, ¿no? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta sentirse amados. Es padre sentirse amados porque le interesas a alguien se preocupa por ti, alguien te expresa y te externa su amor, y eso te hace sentir bien cuando alguien, tu esposa, tus hijos te dicen, ¿sabes qué? Te amo. Por ejemplo, tengo a mi nieto y cuando me dice, te amo, Abu, yo siento súper padre, ¿no? Así algo que dices, wow, y te abraza fuerte, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Señor dice, vístete de amor. O sea, Él te ama demasiado, Jesús te ama tanto que no lo podemos entender. Pero si si eres parte de la iglesia, si has sido escogido por Dios, siéntete amado. Dios te ama demasiado, al grado de que dio su vida por cada uno de nosotros, dio su vida por ti, derramó su sangre por ti. Dice, vístete de entrañable misericordia. Tenemos que vestirnos de misericordia. Es otra de las vestimentas que están en el guardarropa de esta cita en Colosenses. Vístete de misericordia, ¿no? Jesucristo era un hombre misericordioso. Veíamos cómo atendía las necesidades de la gente, desde enfermedades, desde incluso alimento, cómo atendía a los que perdían muertos, ¿no? Era una misericordia impresionante. Entonces dice que te vistas también de misericordia, ¿no? Agarra del guardarropas esa vestidura de misericordia y póntela, ¿no? Dice que también te vistas de benignidad, de hacer siempre el bien, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. ¿Cuántos necesitamos ponernos una vestidura para hacer lo correcto, hacer lo justo, ¿no? Dice que también te pongas la vestidura de humildad. Dice ahí de benignidad y de humildad, ¿no? De mansedumbre, ¿sí? Que seas obediente, que seas un hombre que obedezca a Jesús, que seas prudente para obedecer a Jesús. Dice que te vistas también de paciencia. ¿Cuántos necesitamos la paciencia, no? Para soportar a mucha gente, ¿no? Quizás a gente que te hace la vida insoportable, pesada.
Dice la palabra de Dios ahí en el 13, soportándoos unos a otros. Soportándonos unos a otros, ¿no? Y es que verdaderamente hay personas que te sacan de tus casillas, hay personas que no las puedes aguantar, pero dice la palabra que los tenemos que soportar, ¿no? Soportarnos unos a otros, dice. Y otra de las vestiduras que dice ahí es vestirnos de perdón. O sea, dice, soportaos a otros y perdonaos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también haced vosotros, ¿no? O sea, te hayan hecho lo que te hayan hecho, tienes que perdonar. Suena fuerte, pero esa es una vestidura. Si tú te pones esa vestidura de Jesucristo, lo vas a poder hacer. Cuando estaba haciendo esto, vino a mi mente un testimonio de un hermano. Era una pareja y la esposa cayó en adulterio. Y cayó en adulterio con una persona pues reconocida, digamos, en la sociedad, amigo del esposo. Y se enteró el esposo de la infidelidad de su esposa, y este hombre, en vez de reaccionar en contra de la persona con la que se metió su esposa, se me hizo asombroso que este hombre pudiera perdonar a su esposa esa infidelidad. Regularmente el hombre es el que es infiel, ¿no? Y a veces se le perdona al hombre, pero que una mujer sea infiel es algo fuerte, es algo duro, es algo que le pega al hombre en su corazón, en la cabeza, la infidelidad de una mujer. Entonces, cuando yo supe que este hombre perdonó a su esposa, yo vino a mi mente y dije, este hombre se puso la vestidura de Jesucristo, se puso la vestidura de perdón, porque solamente poniéndote de Jesucristo puedes perdonar a una persona en esta situación. No es fácil perdonar esto, ¿no? Venimos de una cultura muy desordenada con respecto a esto, pero cuando tú te vistes de Jesucristo, te sorprendes. Puedes hacer muchas cosas, puedes tomar decisiones, puedes resolver problemas. Así es que es importante ponerse esa vestidura, ¿no? Y dice la palabra de Dios que así como Él nos perdonó, nosotros también debemos de hacerlo. ¿Cuántas veces? Dice 70 veces 7 tienes que perdonar, ¿no? O sea, siempre. Dice, y sobre todas estas cosas, también vístete de amor. O sea, toma la vestidura del guardarropas y vístete de amor, dice. Que es el vínculo perfecto, dice. La palabra de Dios nos dice que cuando tú amas a tu prójimo, ahí se cumplen todos los mandamientos, ¿no? Porque nuestros problemas en todos los aspectos son con el prójimo, ¿no? Es con alguien. Las guerras entre países es con alguien, hombres con hombres, presidentes contra presidentes, gobiernos contra gobiernos. Y el Señor nos dice, cuando tú te vistes de amor y amas a tu prójimo, estás cumpliendo como que los mandamientos, ¿no? Cuando aprendemos a amar al prójimo, aprendemos a respetarlo, aprendemos a no dañarlo, a no ofenderlo. Imagínate hombres que están ahorita vestidos con vestiduras viles de asesinos, porque eso es lo que es, ¿no? Cuando alguien mata a una persona es un asesino. Entonces está con la vestidura de asesino. Cuando alguien roba, se pone su vestidura de ratero, ¿no? Cuando alguien, no sé, secuestra, se pone la vestidura de secuestrador, ¿no? Entonces son vestiduras viles, vestiduras que tenemos que desechar. Y por eso el Señor nos dice, vestíos de amor, ¿no? Todo tiene que ver con el prójimo. Cuando alguien secuestra algo es al prójimo. Cuando alguien roba a alguien es al prójimo. Cuando alguien defrauda, pues es al prójimo, ¿no? Entonces todo se trata
del prójimo. Por eso dice, vestidos de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice, y la paz de Dios, en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando tú te vistes de todos estos atuendos que ya te mencioné, dice que la paz de Dios gobierna tu corazón. O sea, hay paz, hay tranquilidad, porque te estás vistiendo de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa paz? Ser revestidos de Jesucristo te va a traer paz, te va a traer descanso, te va a traer tranquilidad. Estamos viviendo en un mundo muy desordenado, en un mundo que está vistiendo ropas viles, y hay una parte en la palabra que las obras del hombre, el pecado del hombre, le llama como trapos de inmundicia ante Dios. Para Dios es esto, ¿no? Cuando te metes en algo fuerte de pecado, no quiere decir que hay pecados fuertes y pecados tranquilos, no, el pecado es pecado, ¿no? Pero ese tipo de pecados es porque alguien se vistió de algo, ¿no? Y estamos en un mundo súper desordenado. Gente vestida de vestiduras viles, gente vestida con trapos de inmundicia. Y bueno, nosotros somos vulnerables ante eso, por eso debemos de mantenernos conectados con Dios, agarrados de Jesús, para no poder ser atacados de parte del enemigo. Cuando tú te vistes de Jesucristo, te pones como una armadura. Estaba leyendo algo así como que cuando te vistes de Jesucristo, te vistes de una armadura de oro, una armadura impenetrable ante las acechanzas del enemigo, ante los dardos que lanza el enemigo, dardos de fuego, ¿no? Yo quiero concluir como cristianos. Debemos estar constantemente evaluando nuestra vida y tenemos que estar limpiándonos de toda inmundicia de pecado. Ahora quiero preguntarte, ¿de qué vestimenta vieja aún no te has deshecho? ¿Qué vestimenta vieja, vil, está todavía por ahí que no te has deshecho de ella? De ningún modo debemos de quitarnos la vestidura de Cristo. Debemos de portar esa vestidura de Cristo siempre. No tenemos que quitarlas ni por un momento, ya que están siendo lanzados muchos dardos, muchas flechas de parte del enemigo. Así es que yo te invito en este día a que continuamente te revistas de Jesucristo. Mira, yo lo intenté en la semana. Cada día que amanecía le decía, Señor, yo me visto de Jesucristo en este día. Y esto es un reto, porque muchas veces el Señor te pone a prueba. Por ejemplo, el primer día le digo, me visto de Jesucristo, me bajo del carro, se acerca un viejito que apenas podía caminar, llevaba cartón ahí, y me saca un botecito de esos de crema para que le diera unas monedas. Entonces yo agarré y saqué unas monedas y se las eché así como que, órale, ¿no? Eran unas monedas. Y esa mañana yo había dicho, me he visto de Jesucristo, y vas caminando, dejé al Señor así unos pasos, y voy caminando y el Espíritu te redarguye, y ¿sabes qué? No, dale un billete. Y entonces me regreso y le doy un billete, ¿no? Entonces cuando te vistes de Jesucristo, el Señor te va ayudando, incluso te va hasta probando, te va poniendo a la gente que tienes que ayudar, que tienes que aconsejar, ¿no? El siguiente día, pues era, me visto de Jesucristo, y te voy a ser sincero, no lo hice, lo tenía que hacer. Prepara sándwich para darle a los que te limpian el parabrisas. Había como 20 personas en mi trayecto, y pues lo voy a hacer porque pues, era del Espíritu, ¿no? Y no lo hice. Pero el Espíritu, cuando dices, me visto de Jesucristo, te va llevando a hacer cosas que tienes que hacer en Cristo. Ahora, este es el tiempo de que no podemos vivir ya una vida ordinaria, como cristianos estoy hablando. Cada día de nuestro vivir debe ser diferente. Cada día tenemos que hacer algo
como cristianos. Cada día debemos de vestirnos de Jesucristo y hacer algo diferente. No podemos ya seguir viviendo, con esto que estamos pasando, ya no podemos seguir viviendo una vida tranquila, una vida cómoda, sino tiene que ser diferente. Algo tenemos que hacer. Por muy mínimo que sea, tenemos que hacer algo en Jesucristo. Así es que yo te invito a que a partir de hoy o de mañana empieces a hacer algo diferente en Jesús. Que tú le digas, Señor, yo me he visto de Jesucristo y dime cómo voy a empezar a actuar. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, imitar a Jesús, lo que decía Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo he imitado a Jesucristo. El mismo Jesús, digan, hagan esto como yo lo he hecho, ¿no? Así es que pues vamos a orar. Yo quiero que hagamos una oración y que le digamos al Señor, sabes que yo me quiero vestir de ti, quiero tomar tu carácter, Jesús. Necesito revestirme de lo divino que eres tú, Jesús. Sabes, necesitamos lo divino para poder ordenar esto terrenal, esto material en nuestra vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tu palabra nos motiva a vestirnos de Jesucristo, Padre. Hemos entendido, Señor, que nuestra vida se trata de ti, Jesús. Y nos vestimos de ti, Jesús. Cada día, Señor, hasta que nos encontremos contigo, hasta que vengas por nosotros, ayúdanos a vestir diariamente de Jesucristo. Tu carácter, Señor, queremos que sea sembrado en nosotros, en nuestro corazón. Revístenos de lo divino que tú eres, Jesús. Vístenos, nos sometemos a ti, Señor, todas nuestras capacidades, sometemos a ti todos nuestros talentos, todas nuestras posesiones, sometemos a ti nuestro corazón. Nos vestimos de Jesucristo, nos ponemos esa armadura que eres tú, Jesús, para poder parar todos los dardos del enemigo que está lanzando en nuestro entorno. Tú eres un escudo para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestro corazón. Ayúdanos a vestirnos continuamente de Jesucristo. Amén. Bueno, pues gracias por conectarte. Que Dios te bendiga, síguete cuidando y vístete de Jesucristo. Que cada día sea diferente, que cada día puedas vivirlo y hacer cosas para Dios. Dios te bendiga. Pues muchas gracias, pastor, por este maravilloso mensaje. Nos encanta que nos anime y nos motive. Muchas gracias, pastor, lo honramos. Y bueno, quiero darte un par de anuncios. El primero es que hay un devocional en Facebook, está saliendo todos los días, que se trata de cómo orar por nuestros hijos. Una serie de mamis han compartido su experiencia y ha sido fenomenal porque les ayuda mucho a la vida espiritual de sus hijos. Y también quiero recordarte los días martes de oración en vivo. Es fenomenal porque tú puedes enviar tu petición o la petición de algún otro conocido y oramos en ese momento. Al finalizar la oración, oramos por tu petición. Ahora, ¿te acuerdas que en jueves teníamos un curso de enseñanza básica? Ahora lo hemos pasado a Zoom para hacerlo todavía más personal y resolver de cerca tus dudas. Busca en nuestras redes, en Facebook o en Instagram, el número con el que entras y la contraseña para entrar por Zoom. Entonces va a estar apareciendo en estos días por Facebook e Instagram, así que ponte atento para que puedas entrar a tu clase. No olvides apartar tu lugar en Facebook para nuestras reuniones presenciales 9 de la mañana y 11 de la mañana. También, como todos sabemos, este próximo fin de semana es Semana Santa y vamos a celebrar el sacrificio de Jesús y su resurrección. El viernes 2 habrá una reunión en línea a las 6 p.m. por YouTube y Facebook. No te lo pierdas porque va a estar grandioso. También, iglesia, vamos a tener bautizos.
Así que te invito a que te registres en el número que ha estado apareciendo para bautizos. Entonces vamos a ser obedientes en este acto. Y pues iglesia, es todo de mi parte. Muchas gracias por conectarte. Te amamos. Que tengas una excelente semana.